Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me puede escuchar bien? Sí, sí, se te escucha bien. Aprovecho yo también en validar, ¿se me escucha bien? Sí, te escucho perfecto. Perfecto, Luis. Bueno, Luis, muchas gracias por aceptar la invitación. Como tú sabes, como te comenté, bueno, tú y yo ya nos conocemos no hace mucho, pero últimamente hemos frecuentado bastante, hemos conversado mucho sobre la bolsa de valores, las oportunidades, etcétera. Y como te comenté, básicamente esta sección la creamos dentro de P3 Plataforma con el objetivo de ayudar a que las personas puedan tomar mejores decisiones y aprender de personas como tú y como muchos otros que invierten en la bolsa de valores, que vean que no es algo difícil, que no es algo complejo, que es algo que cualquier persona podría hacer. ¿De acuerdo? Muchas gracias, muchas gracias Alonso por la invitación. De hecho, yo me encuentro muy feliz de estar aquí y también felicitarte por el proyecto que llevas a cabo. De hecho, nuestro mercado de valores peruano no es, bueno, en comparación a otras bolsas, no es tan desarrollado y lo que necesitamos es eso, ¿no? Poder difundir entre más personas, ver o mostrarles, mejor dicho, que es un instrumento muy bueno para crear patrimonio en el largo plazo. Y qué mejor que poner la información disponible de una forma sencilla al alcance de todos. Y P3 creo que cumple con ese objetivo y ahí en el futuro veo que pueden surgir muchas cosas más interesantes incluso. Excelente. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Ya le contaré a las personas que quizá nunca han oído de P3 acerca un poquito más de nosotros, pero antes, Luis, me gustaría que el público te conozca, que bueno, yo sé que tu público que te sigue en redes ya te conoce por bastante tiempo, pero quizá el público que se conecta por el lado de P3, tú eres CEO y fundador de Invertir para el Futuro. Cuéntanos un poquito acerca de ti, Luis, acerca de tu experiencia. Ah, sí, gracias. Sí, yo soy fundador de la web invertirparaelfuturo.com. Bueno, somos una web donde difundimos educación relacionada a finanzas, inversiones, a través del cual también brindamos servicios de asesoría en bolsa de valores, finanzas personales. También gestionamos patrimonio, nos centramos más en lo que viene a ser renta variable, es decir, bolsa de valores. Y también tenemos un club de inversión, donde tenemos portafolios tanto en la bolsa local como también en la bolsa extranjera. También, bueno, tenemos un canal en YouTube que estamos como Luis Cagia Finanzas Personales, donde difundimos contenido relacionado a finanzas personales e inversión. Nuestro objetivo es democratizar la educación financiera para que la mayoría de personas pueda alcanzar esa tan añorada libertad financiera, que en verdad yo creo que es posible para la mayoría de personas y haciendo matemáticas, básicamente. Excelente. Excelente, Luis. No, sin duda, tu trabajo contribuye muchísimo. Pero ya te vamos a ir conociendo un poquito más con las preguntas que tengo preparadas para ti. Y quiero empezar con la primera pregunta, Luis, acerca de ¿hace cuánto tiempo tú inviertes en la bolsa de valores y en qué mercados inviertes actualmente? A ver, me dedico a invertir a tiempo completo desde el 2020, inicios del 2020. Inicié invirtiendo en la bolsa de valores, si no me equivoco, a ver, fue extranjera, sí, y simultáneamente también inicié con una bolsa peruana. Bueno, en esos comienzos invertí en la bolsa peruana y en la bolsa estadounidense específicamente. Después, ahora me encuentro invirtiendo ya no solo en Estados Unidos también, sino nos expandimos a Europa, algo de Asia también. Esto fue básicamente debido a las oportunidades. Lo que nosotros buscamos son oportunidades de inversión y vemos que en el mercado europeo, por ejemplo, y también en el mercado asiático, hay oportunidades interesantes, ¿no? Y bueno, si hay oportunidades, nosotros ahí estamos para buscarlas, ¿no? E invertir en ellas. Perfecto. Y en cuanto a tu cartera actualmente, ¿qué porcentaje tienes destinado, qué porcentaje más, o sea, qué porcentaje tienes destinado a ciertos mercados? Por ejemplo, ¿cuál es tu mayor posición? A ver, algo interesante también que quisiera comentar es cómo ha ido evolucionando el portafolio. Recuerdo que cuando iniciamos en el 2020, como el mercado americano fue duramente castigado, teníamos un mayor porcentaje de nuestras inversiones en Estados Unidos. Después vino el 2020-2021, donde hubo prácticamente un rally, ahí es donde también las oportunidades en Estados Unidos ya disminuyeron, ya no había tantas ofertas como en el 2020.
Y en Perú también entrábamos en una fase de convulsión política por el tema de las elecciones y todo eso, y es donde se presentan oportunidades muy atractivas. Y por eso es que decidimos migrar una buena parte en esa ocasión a la bolsa peruana. Actualmente nos mantenemos con un mayor porcentaje en la bolsa peruana. Bueno, la bolsa peruana también ha tenido un rol interesante. Si bien es cierto, de repente no se puede visualizar en los índices, pero en algunas acciones individuales sí. Lo bueno de la bolsa peruana es que se dan muchas situaciones especiales y el mercado no es, se podría decir, tan efectivo como en el caso de Estados Unidos, donde las noticias vuelan y tú probablemente seas el último en enterarte. Y por esa razón, aproximadamente entre un 60 a un 70%, a mí me falta calcular con exactitud, de nuestras inversiones están en Perú y el resto las tenemos en el extranjero. Lo que ahora estamos pensando hacer es rebalancear el portafolio e ir migrando un poco al mercado extranjero, porque ahí es donde ahora hay más oportunidades. No, me parece buenísimo. Yo veo que mucha gente cuando inicia a invertir, de frente se lanza al mercado americano, de frente, ¿no? Y como tú dijiste, la información fluye allá de una manera brutal, ¿no? O sea, aquí el peruano promedio apenas lee su gestión, su semana económica. En cambio, ya el inversor promedio te lee, o sea, bueno, Bloomberg, no sé, pues MarketWatch, por ahí Barons, entre otros. Pero lo que voy es que tienes como 10, 15 fuentes de información y tienes también muchas páginas gratuitas donde también puedes encontrar mucha más información. Entonces, toda esa información que al final te sirve para tomar decisiones de inversión, eh, el inversor peruano no lo hace, se salta todo ese análisis y termina invirtiendo. Entonces, yo, por ejemplo, siempre recomiendo, primero, domina tu pichanguita ahí en la loza de tu barrio, es decir, invierte en el mercado peruano, vas aprendiendo, el mercado es menos dinámico, es cierto que es menos líquido, quizá hay menos alternativas, pero una vez que vas aprendiendo, te vas profesionalizando, ya puedes ir saltando a otros mercados, ¿no? Por ejemplo, en tu caso es interesante la evolución de cómo ha sido, ahora está saltando a mercados europeos, asiáticos, ¿no? Eso es súper valioso. Sí, y respecto a ese punto, le coincido bastante contigo, ¿no? Porque, por ejemplo, la información, a medida que vas explorando mercados que de repente no son tan concurridos por los inversores, también es un poco complicado de encontrar. Entonces, qué mejor que iniciar con la bolsa local, donde conoces mejor la empresa, es decir, palpas sus productos, puedes hacerte una idea de su negocio. Después, el mercado estadounidense, claro, también tiene esa facilidad de democratizar la información de las empresas. Es un poco más fácil en comparación, por ejemplo, a empresas de Reino Unido, no sé, de Hong Kong y todo eso. Entonces, sí, concuerdo con lo que dices, que es mejor iniciar en casa y después ir expandiéndose a otros mercados. Claro, y además he visto tus fotos, tú has tenido que viajar a Europa a conocer algunas empresas. Sí, ahí aprovechamos, ¿no? Como es algo interesante del inversor. No sé si a mí solamente me pasa o no sé si tú lo has experimentado, ¿no? Cuando tienes esa oportunidad de repente viajar a otros lugares y de repente ves que la empresa en la cual inviertes cotiza por ahí, o sea, te vas de paso a hacer un poco de investigación de mercado, conocer más el producto. Sí, sí, sí. Yo cuando estuve por ahí estudiando, por la maestría, me gustaba ir a las bolsas. No en todas tenía la apertura de poder visitarlas, pero sí, sí visité. No soy muy activo en Instagram tampoco. Voy a ver si busco mis fotos y empiezo a publicar. Pero sí, creo que es lo que tú has hecho es bastante bueno. Ayuda muchísimo también porque parte de invertir es entender el negocio, ¿no es cierto? Y este tipo de visitas ayudan bastante. Claro, y también te ayuda a conocer la cultura de otros países, ¿no? Porque si no, es un poco complicado también el saber que una empresa podría tener éxito si no conoces la cultura de los consumidores de determinados lugares. Totalmente, totalmente. Ahora, Luis, yo recuerdo también nuestras conversaciones que tú me contabas de que tú no eres de profesión economista ni nada relacionado a finanzas. De hecho, tú tienes otra carrera, ¿no? ¿Y cómo es que estudiaste esa carrera y después terminaste dedicándote al 100% a tus inversiones? ¿Cómo fue ese paso a paso? ¿Y qué te motivó? Ah, bueno, yo soy ingeniero civil de profesión. De hecho, el tema de las inversiones me llamaba la atención desde que era estudiante. Y bueno, yo creía siempre, debido a mi entorno también, de que de repente una forma o la única forma de acumular patrimonio vendría a ser habiendo un negocio propio. ¿Ok? Bueno, experimenté esa etapa de abrir un negocio propio y todo ello, pero me di cuenta que de repente no era algo que me atraía bastante, ¿no? Porque bueno, también de repente no estaba incurriendo en los rubros que me apasionaran.
Y ahí es donde descubres alternativa de que, o sea, tú puedes invertir ya en empresas que ya están creadas, que ya están gestionadas por personas expertas en el rubro, y qué mejor que apalancarte de ellos. De hecho, cuando intenté ingresar por primera vez a este mercado, mejor dicho, al tema de las inversiones, me confundí porque había tanta información. Recuerdo que el primer libro de inversiones que compré fue uno de análisis técnico, porque la verdad es un libro que encontré ahí, decía bolsa de valores y lo agarré y me puse a leer y me estaba yendo por un enfoque que yo pensaba que era de repente el adecuado para mí. Y eso también es algo muy interesante a ver, ¿no? A veces podemos elegir o de repente encontrar información errónea y eso podría llevarnos a tomar malas decisiones de inversión. Después seguí averiguando sobre bolsa y el contenido, es decir, toda la temática me pareció un poco complicado, porque los términos financieros que se usan y todo eso, al menos en ese entonces para mí eran muy complejos. Como yo no tenía una carrera relacionada a negocios o economía, se me complicaba. Y por eso en un punto incluso dejé. Pero después, de nuevo retomé, seguí leyendo libros. Recuerdo que leía El Inversor Inteligente, pero tuve que leerme varias veces para poder entender, ¿no? Porque la bibliografía era muy complicada. Pero ahí persistí e incluso encontré un canal de YouTube que se llamaba SciValue. Ese canal me ayudó bastante, como que me dio ese empujón a poder investigar más sobre la bolsa y ahí es donde descubro que es algo que me gusta. O sea, invertir en bolsa significa conocer negocios y es un mundo interesante para mí, es un mundo dinámico. Personalmente no me gusta tanto la rutina, y en la bolsa de valores lo que menos hay es rutina, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mercado cambiante, ¿no? Es un mundo cambiante, mejor dicho. Las empresas evolucionan, hay nuevas cosas que aprender, de hecho, toda una vida no es suficiente para aprender sobre bolsa de valores. Es lo que yo opino. No, buenísimo, buenísimo. En lugar de emprender y ser dueño de una empresa, decidiste ser dueño de varias empresas, ¿no? Porque eso es básicamente cuando uno invierte en bolsa. Compra partecitas de diferentes empresas, ¿no? Qué bueno, me alegro mucho, Luis, que hayas dado este paso de ingeniería civil, porque de verdad, o sea, tú estás relacionado a números, ¿no? Quizá un abogado podría decir, oye, para mí es más difícil, pero igual, estás lejos tú del ámbito financiero, ¿no? Y mucha gente no Ah, sabe, pero yo también, Luis, cuando terminé la universidad, bueno, entré a facultad, de hecho no había llevado cursos de contabilidad, no tenía cursos de contabilidad. Y al igual que tú, perseveré y empecé a leer. Me acuerdo lo que me ayudó muchísimo a entender contabilidad, y esto siempre les digo a mis alumnos, porque soy profesor en algunas universidades, les digo, léanse las notas de los estados financieros y lean de exacto. distintos sectores, porque ahí van a aprender acerca de la contabilidad y van a aprender cómo es que eso se traduce en estados financieros, ¿no? Y con eso yo aprendí un montón. Pero sí, es cosa Y, de perseverar. y también hay que complementar, claro, al final el mayor aprendizaje que tuve fue leyendo memorias anuales, ¿no? Una y otra vez, estados financieros, los estados financieros auditados. Ahí es donde vas familiarizándote recién con la literatura, ¿no? Porque también leer solamente libros de inversión que te digan cómo analizar ratios y todo eso, pienso que no sería tan efectivo. La única forma es leer hasta que te llegues a familiarizar con términos. Claro, claro. Dime, Luis, y bueno, yo sé que hoy en día tú te dedicas al 100%, ¿no? Es decir, todo el día estás ahí en la bolsa. Pero digamos, si no te dedicaras al 100%, si trabajaras, ¿se podría invertir en bolsa? Porque a veces mucha gente cree que para invertir en bolsa tiene que dedicarse a tiempo completo o ser un experto, ¿no? Hay ese mito. ¿Tú cómo consideras? ¿Que alguien tendría que dedicarse al 100% para poder invertir en bolsa o consideras que no es relevante? Bueno, personalmente creo que no, ¿no? Ahora, en mi caso, claro, me dedico al tema de bolsa, pero también veo el tema de mi emprendimiento en finanzas, pues tenemos un brazo de finanzas personales de inversión. Ahora, personalmente pienso que no, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que yo haría si de repente, no sé, o sea, encontrara otra cosa que me gustara hacer y paralelamente me dedicara a invertir? Bueno, separando unas horas al día, pienso que, por ejemplo, en una semana podrías leerte por completo estados financieros de una compañía. Es más, ya en el peor de los casos, durante un mes. Entonces, esto te permitiría analizar 12 empresas al año, ¿no? 12. Y eso ya de por sí es un gran avance, analizando una sola empresa al mes. Y en el caso del mercado peruano, incluso a veces
el mercado no es tan efectivo y te da esa chance de analizar con toda la calma para que tomes una decisión. Y al final siempre oportunidades de inversión van a haber. Y por eso yo creo de que todas las personas deberían de invertir en el mercado de valores. Es una forma interesante de generar patrimonio en el largo plazo, porque invirtiendo en la bolsa de valores uno se convierte en accionista o en dueño de parte de empresas, ¿no? Y bueno, en el peor de los casos, si ya no quieres realizar el análisis, bueno, también hay otros instrumentos. Pero considero de que toda persona puede analizar empresas individuales también, ¿no? Es más, o sea, si tú tienes una profesión, puedes iniciar buscando empresas de tu sector, ¿no? Y supongo que eso se podría entender de una forma más sencilla porque estás familiarizado con eso. Exactamente, aprovechar tu círculo de competencia, ¿no? Como dicen los value investors. Exacto, tu círculo de competencia. Perfecto, perfecto, Luis. Sí, bueno, yo también considero que coincido completamente contigo, ¿no? No necesitas dedicarte al 100% para poder invertir, ¿no? En bolsa. Basta con dedicarle algunas horas, es más que suficiente. Ahora también yo creo que un punto importante es que a veces mucha gente cree que tiene que ser experto en inversiones, porque los veo queriendo dar el CFA nivel uno, que es muy bueno. De hecho, yo lo he dado, el 2 ya no lo di porque es demasiado académico. Entonces, pero mucha gente cree que ese es el camino, ¿no? Primero tengo que volverme experto en temas de finanzas, temas de inversiones para poder después invertir. Pero no es así. De hecho, Warren Buffett recomienda, en numerosas ocasiones lo ha dicho, que él en su tiempo libre lo que hace es leer las memorias de las empresas. Y es ahí donde está el secreto, ¿no? Entender el negocio, entender qué es lo que vende, a quiénes vende, ¿no? Y cómo es que la empresa logra crear valor en el tiempo. Si tú tienes eso, pues créeme que ya tienes una buena tesis, o bueno, al menos tienes parte de una buena tesis de inversión, ¿no? Claro. ¿Tú qué opinas ahí? Sí, de hecho concuerdo contigo, ¿no? A veces pues, pensamos de que debemos de enfocarnos bastante en lo teórico. Bueno, y también aprovecho en contarte ahí, yo estaba evaluando, en este caso, también dar la prueba del CFA, y también lo comentábamos, ¿no? Pero más que nada lo hacía por el tema de tener el título, ¿no? Porque sinceramente, bueno, yo revisé el temario y todo eso, pero con muchos de los conceptos que está ahí, personalmente, por ejemplo, no los uso para invertir. Entonces, a veces pienso, a ver, ¿qué es lo que hago? O sea, dedico tiempo de repente a algo que no voy a usar. Ojo, con eso no estoy diciendo de que al final no sea útil, porque no, al final existen muchas formas de valorar compañías, cada inversor puede hacerlo de la forma en que le guste, pero personalmente a mí no me ayuda mucho. Y por esa razón es que también ahí paralicé esa idea de repente dar una prueba CFA. De repente la hago más adelante, pero sería más por esos temas del título y todo eso, ¿no? De tener Ah, la ¿por qué? credencial y todo eso. Sí, sí, sí. Sí, si es por CB, ahí sí tienen que darlo, ¿no? Hoy en día la industria respeta mucho la certificación. Por ejemplo, yo por docencia me he leído los 3 niveles, pero a ver, ¿cuánto de eso yo aplico como inversionista en mi día a día? Para ser honesto, creo que menos del 10%, menos. La mayor parte del tiempo lo dedico a entender la empresa, ¿no? Es ver estados Ah, financieros, ver la memoria, tratar de entender el negocio. Y en tu caso, Luis, ¿cómo, si tuvieras que dar un paso a paso, pero con manzanitas, como para alguien que quiere analizar una empresa, cómo tú, qué camino le darías, qué receta le darías? a ver, bueno, primero, cuando escuchamos sobre alguna empresa y todo eso, lo que sugeriría que se debería de hacer es, primero, saber a grandes rasgos a qué se dedica la empresa. Y partir desde ahí. Si es una empresa que se dedica a algo muy complejo que de repente no entiendes, no sé, en mi caso, por ejemplo, una empresa que se dedica a la fabricación de semiconductores, todo eso, personalmente no sé cómo funciona todo eso. Entonces, de por sí ya trato de alejarme de ese tipo de ideas porque sé que no lo voy a comprender. Prefiero buscar negocios que sean fáciles de entender. Si identifico algún negocio que me llame la atención, ahora, ¿cómo puedes tener ideas de negocio? Que de repente ya nos estamos adelantando, podemos encontrarla de muchas formas, ¿no? Podemos escuchar, incluso ver. Yo recuerdo que la vez pasada bueno, fui con mi hermana, bueno, a recogerla en la Católica, en la universidad, y de ahí nos fuimos a Plaza San Miguel. Entonces, ahí veía una tienda de Minisu se llama, donde venden cosas importadas, creo. Entonces, por ejemplo, en ahí me llamó bastante la atención la cantidad de tráfico de gente que había, ¿no?
Y eso me llevó a buscar en la web si de repente había si esa empresa cotizaba en bolsa. Y me doy con la sorpresa de que sí. Y bueno, le di un vistazo en general a los números y parecía algo interesante. Entonces, por ejemplo, de esa forma es como uno puede encontrar ideas de inversión. Y una vez que ya tengo identificado el negocio, lo que paso a hacer es ver sus estados financieros de una forma resumida. Para eso tenemos diversas herramientas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, para el extranjero tenemos TQR, y en el caso de Perú ahora tenemos P3, ¿no? Entonces, tú ingresas a estos aplicativos y puedes ver, por ejemplo, en un rango de 5 o 10 años, cómo le va a las finanzas de una compañía. Para esto, obviamente, hay que saber contabilidad básica, que en este caso recalco que no es algo muy complicado o es algo de otro mundo. Es más, es necesario para incluso poder llevar las finanzas personales de forma ordenada. Es obligatorio. Así que así no inviertas en bolsa, tienes que saber de contabilidad básica. Una vez que veo estos estados financieros de forma resumida y veo de que lo que nosotros queremos en un negocio es que crezca en el tiempo, obviamente queremos invertir en un negocio que crezca, no que decrezca, vemos cómo va, en este caso, su balance general, si tiene deuda, bastante deuda, si tiene bastantes activos, después vemos su flujo de caja y después hacemos una valoración de una forma rápida. Bueno, aquí ya entramos en algunos conceptos de valoración, como por ejemplo ver el PER, el EUF Cash Flow y todo eso. Entonces, hacemos una valoración rápida y si la valoración es atractiva, ahí recién es donde nos ponemos a investigar a detalle. Ahí tenemos que recurrir a diversas fuentes de información para conocer a detalle el negocio, cómo es que genera dinero, cuánto es lo que genera, ver si de repente es un negocio cíclico o no, etcétera. Entonces, ver los factores de riesgo y todo eso. Ya cuando vemos que puede tener un valor atractivo, ahí es donde ya profundizamos, ¿no? Excelente, excelente, excelente paso a paso. Yo coincido con todo lo que has comentado porque creo que hoy en día hay muchos métodos, ¿no? Para invertir. Uno de ellos tú lo mencionaste al inicio, el análisis técnico. A veces las personas creen que ese es el mejor camino. ¿Por qué? Porque lamentablemente buscan rentabilidad rápida o quieren o les prometen una idea de ganar mucho dinero en un periodo corto de tiempo y a veces terminan yéndose por ese lado, ¿no? Que es más que nada ver el gráfico, tratar de encontrar patrones para, en base a eso, ver cómo podría ser en el futuro. Pero lo que tú comentas es análisis fundamental puro y yo coincido completamente que ese es el camino para tomar una buena decisión de inversión, para no poner en riesgo tu patrimonio y poder preservarlo, ¿no? Porque nos cuesta mucho trabajar y conseguir ese dinero y bueno, ahí está la clave, en hacer un buen análisis. Y tener paciencia. Excelente. Y tener paciencia. Y en esa línea de la paciencia, seguramente, como todo inversor, como me ha pasado a mí y a muchos otros inversores que tal vez nos están viendo, eh, te has topado con alguna caída durísima, donde te ha dado ganas de vender, pero dijiste, paciencia, hay que esperar, creo en el fundamento, creo en los fundamentos, creo que la acción se va a recuperar, que lo que está pasando es algo irracional porque forma parte del mercado. ¿Te ha pasado, Luis? Sí, de hecho, y estoy seguro que a ti también, ¿no? Ahí después me vas a estar comentando tus experiencias. Pero bueno, a ver, creo que eso es algo, bueno, es algo que varias veces he experimentado, ¿no? A ver, si mencionamos algunos ejemplos, tenemos a Meta Platforms, bueno, Facebook nos hizo sufrir bastante. Yo lo compré incluso desde Los los dos, 300 y los dos. después lo mantuve hasta los 80, incluso he ido incrementando, pero ¿A después qué me precio salí. compraste, Luis? Mi primera compra la hice a $300, ¿ok? Mi primera, fue un pequeño, justo antes de la caída brutal, ahí, ¿no? Y después he ido incrementando poco a poco. Pero al final, en un punto como que cuando la acción cae, 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 sientes esa sensación, vaga redundancia, de si de repente está subiendo algo o eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que te mantiene con cordura en ese tipo de escenarios? Es conocer a la empresa. Si tú conoces muy bien, si has analizado adecuadamente la empresa y conoces su valor realmente, entonces eso es lo que te da la confianza de repente incrementar tu posición o de repente vender. Porque a veces también puedes sufrir caídas y son fundamentadas. En este caso, con el dolor de tu alma, tienes que vender en pérdida. Y también va a pasar ese tipo de situación. Entonces, eso, en el caso de la bolsa peruana también, sobre todo en época de elecciones, eh, pero bueno, en este caso una acción específica creo que CIDER, bueno, CIDER se mueve bastante en épocas así
un poco de incertidumbre. Y sí es algo con el cual creo que un inversor convive, ¿no? Y ahí es donde a medida que va experimentando más este tipo de situaciones, es donde va formando también, no sé si llamarlo su carácter, ¿no? Pero en tu caso, no sé si has experimentado ese tipo de situaciones también. No, por supuesto, coincido con Meta. Creo que es el caso más cercano que tengo que me ocurrió esto, ¿no? Porque uno tiene muchos años invirtiendo, al menos en mi caso tengo bastantes años y cree que lo ha aprendido todo, ¿no? Cree que ya lo sabe todo. Pero incluso en esos, incluso cuando ya crees uno saberlo todo, se encuentran casos como Meta, que yo igual la compré a un precio similar al tuyo, Luis, y después la veía caer y caer y caer. Y yo decía, no, bueno, acá ya está el piso, promediaba. No, acá ya está el piso, promediaba. Promediaba y promediaba, y cuando ya lo vi por debajo de $100, dije, no, esto es una locura. Esta es una locura. Llegó a 90, 80 y algo, creo. Ahí compré mucho más y logré promediar un buen precio bajo. Pero no te voy a negar que en esas caídas, uno a veces se cuestiona, ¿no? Se cuestiona y dice, Sí, ¿de verdad he analizado bien la empresa? ¿De verdad? Entonces vuelve al modelo, vuelve al modelo financiero, vuelve a ver la valoración y dice, no, sí está bien, los números, la empresa es rentable, ¿no? El negocio es sólido, este, entonces se cuestiona muchas cosas, a pesar de que, por ejemplo, yo enseño inversiones, tengo muchos años invirtiendo, entonces también me pasa a mí. Y si al público le pasa, pues tranquilos, ¿no? Como comentó Luis al inicio de la pregunta, paciencia. ¿Cuánto tiempo tú esperaste, Luis? ¿Y qué pasó al final con tu inversión? Recuperaste seguramente. bueno, en el caso de Meta, no recuperé el 100%, lo vendí con una pequeña pérdida porque vi otra oportunidad. Pero si no hubiera visto la otra oportunidad, lo hubiera mantenido. Pero bueno, para serte sincero, no lo hubiera mantenido hasta estos, bueno, que lleva hasta los 300, ¿no? De repente, bueno, yo vendí creo la posición a un precio de 180, 190, creo. Pero hubiera vendido toda mi posición antes de los 300. Para serte sincero, también no hubiera soportado conservarla hasta por encima de los 300. Pero al final, en este caso la pérdida fue muy reducida, pero fue porque vi otra oportunidad. Eso. Y bueno, en el caso de Cider en Perú también, bueno, ahí sí hubo una ganancia muy grande. Y bueno, normalmente este tipo de situaciones tienden a recompensar a los inversores pacientes, ¿no? Creo que sí, el Perú es un gran ejemplo a nivel local, ¿no, Luis? De la paciencia. Yo recuerdo, la gente no quería dar ni 50 céntimos por CIDER hace varios años. Hoy, bueno, la acción llegó a un sol 60 y te repartió casi sol 50 entre reducciones de capital y dividendos, ¿no? Una Claro, locura. sí, de hecho. En la bolsa peruana las oportunidades, las situaciones especiales son muy lucrativas, ¿no? Pasó con Cider, con Enel Generación, y así, ¿no? O sea, son situaciones donde tienes un margen de seguridad muy grande y el riesgo recompensa es muy asimétrico, ¿no? Pues por eso también me gusta bastante la bolsa de valores de Lima, por esa razón, ¿no? Sí, sí, no, mira, yo coincido, bueno, coincidimos en casi todo porque ya nos conocemos, si bien no hace mucho tiempo, pero hemos frecuentado bastantes veces estos días, estas semanas, y sí, coincido completamente. Yo siempre le digo eso a las personas, ¿no? El mercado estadounidense, el mercado americano es un mercado así, es una bala. Las acciones suben, caen así, es súper dinámico. El mercado peruano es lento, las opciones pasan, las oportunidades pasan así, ¿no? Y eso te da ventaja de poder comprar una acción que sea muy buena a buen precio. Solo es cosa de tener paciencia, porque es lenta, ¿no? Solo es cosa de tener paciencia, pero yo también coincido en que el mercado peruano es una buena alternativa para los inversionistas. Perfecto, Luis. Luis, no sé si tú tienes algunas preguntas para mí, tal vez aprovechando que hay personas que no conocen P3. Claro, sí, justo ahí estaba revisando y a ver, para que la comunidad conozca. Bueno, primero me gustaría saber cómo es que nace la idea de crear P3, ¿no? O sea, ¿por qué es lo que te motivó? Claro, mira, yo en todos estos años que tengo invirtiendo en el mercado peruano, eh, para poder analizar una empresa, tenía que abrir como 10, 12 Excels tranquilamente. Tener unos igual 12, 15 PDFs quizá de las notas, por ahí la memoria, abrir como unas 20 páginas, de ir a su página de relación con el inversionista,
ir a gestión, semana económica, porque también hay que leer noticias, ¿no? El comercio. Con tus 5 Entonces, pantallas. sí, literal, literal. Se hacía un trabajo muy complejo, muy complejo. Y no solo eso, también cuando enseñaba en la universidad a los alumnos, decía, oye, ya vamos a analizar tal empresa, ¿ya? Y solo recabar toda la información me tomaba 20 minutos. Y el análisis no podía dedicarle mucho tiempo, te dedicaba 10, entonces 30 minutos para ver una empresa. Ya las 2 horas de clase se me iban en 4 empresas. Entonces yo dije, sería bacán que existiesen plataformas como por ejemplo TIKR, la que tú comentaste, hay muchas otras más, Coifin, este, Finbox, son plataformas muy buenas, pero el problema es que no tienen información de empresas peruanas. Y si la tienen, yo por ejemplo soy Trom en Bloomberg, en Refinity, Capital IQ, pero si la tienen muchas limitaciones, ¿no? Que las puedo comentar luego. Tienen muchas limitaciones. Entonces dije, sería bacán que existiese algo así para la bolsa peruana. Y es ahí donde se me presentó justo la oportunidad de poder desarrollar este proyecto que es P3, donde dijimos, oye, hay que sacar toda la información que hay y ponerla en un solo lugar. De tal manera que las personas con un par de clics puedan tener absolutamente todo y no hay una excusa de que, oye, es difícil analizar una empresa, ¿no? Ujú. Ah, mira, interesante, interesante. Y, por ejemplo, las personas, exactamente qué es lo que pueden hacer en la plataforma P3. Pronto van a poder hacer de todo, pronto. Por el momento, lo que pueden hacer es básicamente ver los estados financieros históricos, que eso ya de por sí es un Sí, gol de media cancha, ¿no? sí, de hecho, de hecho. Sí, ver los estados financieros históricos. Hemos trabajado 10 años de horizonte. Tenemos los ratios y los múltiplos construidos como para que la persona no ponga la excusa, oye, no sé análisis financiero. Y si por ahora no entiende sobre los ratios, tenemos un glosario. Pronto vamos a agregar videos también, donde puedan tratar de entender qué significa, por ejemplo, tú mencionabas el PER, el Enterprise Value EBITDA, o mencionabas el Free Cash Flow, el Enterprise Value Free Cash Flow, ¿no? Todas esas métricas, la idea es que las personas también lo entiendan, entonces pueden ver esos ratios múltiplos y pronto van a tener videitos como para entender de una mejor manera. También pueden ver dividendos, si las empresas son dividenderas o no, pueden ver las presentaciones de las empresas, pueden ver las noticias, los hechos de importancia. Ahora acabamos de crear una nueva sección que lanzo como primicia que sale el lunes o el viernes, que es una sección donde vas a poder crear gráficos, Luis, y poder agregar comentarios. De ahí Ah, mira. agendamos un Zoom y te lo presento porque te va a ayudar un montón para poder mejor, hacer tu research, ¿no? Creo que una herramienta potente, que todavía no la lanzamos, esa también creo que para el viernes sale, van a salir como 2, 3 herramientas nuevas el viernes, es la de portafolio. Tú me hablaste la otra vez que conversamos de varias plataformas de portafolio. Nosotros lo que hemos hecho es agarrar todas esas, las mejores plataformas de portafolio y las hemos tropicalizado para el inversionista peruano, ¿no? Entonces va a estar súper bueno, van a poder ver los dividendos cuando te dan acciones liberadas, van a poder depositar dinero, retirar dinero, o sea, van a poder ver, es una maravilla, la verdad, una maravilla, tienen que probarlo. Sí, de hecho eso ayudaría bastante, ¿no? También para el tema de impuestos, a llevar un control para a fin de año no estresarse ahí con la SUNAT. Por ejemplo, ¿tú cómo llevas, Luis, tus movimientos de las acciones peruanas? Excel, igual que yo. Sí, en un Excel, pero sí, sí, en un Excel, pero igual siempre tengo que descargarme mi estado de cuenta de la SAP desde enero hasta diciembre para ir cerciorarme, ¿no? Por el tema de cómo calcular exactamente los precios medios. Es todo un tema, pero sí, sí hago una chamba ahí. Pues ahí te vas a ahorrar horas y horas de trabajo y vas a poder dedicarle más tiempo a analizar empresas porque lo vas a tener en P3. Sí, de hecho, es genial porque no había una plataforma especializada en el mercado peruano. Sí había otras, pero la información también no era la completa, ¿no? Porque, bueno, el mercado peruano es pequeño y también a las plataformas grandes no, bueno, no le dan la importancia suficiente porque también no tendría sentido, ¿no? Pero, bueno, me alegro que haya surgido esa iniciativa aquí en Perú para nuestro mercado peruano. Por eso, realmente te felicito. Y por ejemplo, creo que ya hemos hablado también sobre algunas características propias de P3 en comparación a otras plataformas, que vienen a ser, que se centra exclusivamente en el mercado peruano. No sé si hay algunos otros diferenciadores respecto a otras plataformas.
No, yo diría que se vienen nuevas cosas que nos van a diferenciar más. Estamos trabajando con inteligencia artificial. Queremos que el análisis de empresas sea mucho más fácil. Entonces, justo veo un comentario, si leemos los feedback que nos dejan, sí lo leemos. Lamentablemente, la configuración que tenemos no les podemos responder, pero sí leemos todo y estamos ahí trabajando en todos esos feedbacks internos que nos envían. Pero se vienen cosas muy interesantes, así es que si todavía no lo han probado, que lo prueben, ¿no? Es lo único que podrías comentar acá. Bien, Perfecto. interesante. Yo también lo voy a estar esperando con ansias. Gracias, Luis. Y Luis, ya para cerrar, te robo el micro. Quiero hacerte unas preguntas rápidas que están muy de moda esto en TikTok, en Instagram. Preguntas así, de vuelta, así. Y tengo varias preguntitas así que me gustaría que me respondas con unas cuantas palabras nada más. A ver, Eh, ¿Listo? listo, ¿Comenzamos? Ya, perfecto. listo. Estoy Mon- nervioso. Monto mínimo, monto mínimo para comenzar a invertir. En el mercado peruano, 500 soles, mercado extranjero, $200. Perfecto. ¿Hay que ser experto en finanzas o economía para invertir? No hay que tener una carrera relacionada a esos temas, pero sí hay que conocer de lo básico y cualquiera lo puede hacer. Tú eres el claro ejemplo, Luis. Perfecto. ¿Qué acción de la BBL comprarías hoy? Bueno, creo que eso ya saben la mayoría. Bueno, realmente San Juan, San Juan. Por si San Juan. acaso, no es una recomendación de compra, es aclarado el disclaimer correspondiente. Bueno, buenísimo. ¿El mejor libro de inversiones? Para mí fue El inversor inteligente. ¿Y la mejor película? David Short, Es muy buena, es muy buena. muy bueno. Perfecto. No, eso sería todo. Eso sería todo. Ah, ¿y qué herramientas utilizas en tu día a día, además de P3, por supuesto? Claro. Bueno, uso TKR, pero bastante uso TKR, después Seeking Alpha también estoy usando. Y básicamente estas son las dos herramientas que uso con mayor frecuencia para el mercado extranjero. Perfecto, Luis. Luis, nuevamente extenderte el agradecimiento por este diálogo. Estoy seguro que a las personas que se han conectado les ha encantado todos tus conocimientos, tu experiencia. Y nada, los invito a todos a seguirnos en las redes sociales, a Luis, a la plataforma Pi3, ¿no? No se olviden de visitar su página también de Invertir para el Futuro, donde Luis comparte contenido, su canal de YouTube. Luis, ¿cuál es tu canal? No sé si puedes recordarlo al público. Sí, es Luis Jacia, Finanzas Personales. Es mi nombre y apellido y Finanzas Personales. Ahora estamos Perfecto. teniendo algunos problemas con nuestra web, por eso es que de repente van a tener inconvenientes al entrar, pero vamos a tratar de solucionar a la brevedad posible. Buenísimo, Luis. No se olviden de seguirnos y nada, hasta una próxima edición del Inversor Pi3. Cuídense bastante. Muchísimas gracias, Luis. Un gusto, Alonso.